tal? ¿Cómo está? Les saludamos cordialmente en Catalejo. En esta emisión de hoy hablaremos sobre el proceso electoral de Jalisco y los escenarios postelectorales. ¿Qué se espera para el candidato ganador Pablo Lemos? De eso hablarán nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros el doctor Javier Hurtado, profesor honorífico en Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias. Al contrario, por estar gracias. con nosotros. El doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Por estar un con honor nosotros. estar Bueno, aquí. su opinión, no habíamos hablado del proceso electoral de Jalisco concretamente. Bueno, ya se tienen los resultados, pero también hay 191 impugnaciones o juicios de inconformidad. De esto hablaremos mucho más adelante. Pero en términos generales, ¿qué les pareció el proceso electoral en Jalisco y los resultados precisamente de la elección para gobernador? Iniciamos con usted, doctor Armando Zacarías. Bueno, el proceso se llevó razonablemente con los elementos necesarios. Hay que recordar que fue una elección concurrente. La primera fue en 2018, la segunda ahora en 2024. Se realizaron los dos procesos electorales y en términos generales el desarrollo fue bueno. Sin embargo, hubo y hay detalles técnicos que está pendiente por resolver y por informar y comunicar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Sin embargo, pues los detalles que están surgiendo no hacen pensar que vaya a haber una modificación sustancial de los resultados generales que fueron dados a conocer en todo este proceso de conteo rápido y posteriormente ya de certificación de las candidaturas, las que obtuvieron los triunfos. De forma que el proceso se llevó razonablemente en orden. Hay que recordar que en 2021 hubo un municipio en Jalisco donde no pudo desarrollarse el proceso electoral, no se pudo reponer el proceso electoral y se nombró una comisión administrativa para tener la representación administrativa del ayuntamiento, como fue el caso de Jilotlán de los Dolores. En este caso, bueno, pues hay algunos detalles en algunos distritos. Sin embargo, en términos generales, me parece que el proceso se desarrolló bien. Lo que seguiría por analizar es cómo se comportó el ambiente político dentro de este proceso electoral. Muy bien, gracias, doctor Javier Hurtado. Bueno, a mí me parece que hubo situaciones extrañas, atípicas, anómalas, que pues generan enormes interrogantes. Por ejemplo, mencionaré sencillamente dos, y lo digo en los términos más objetivos posibles y con el mayor respeto a las personas. El hecho de que el candidato ese día, Pablo Lemos, a las 6 horas y minutitos, salga y proclame su victoria y dé el porcentaje con el que ganó, y que nadie le diga nada, pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 6 días y nadie le dice nada. Y él va dando los resultados. Empieza en 20 puntos, luego baja a 15, luego a 10, luego a 9, luego a 7 y luego a 6. Eso yo nunca lo había visto jamás Bueno, yo he estudiado el sistema político mexicano, claro, y lo he visto de cerca. O sea, yo desde 1976 he visto elecciones en persona, ¿sí? O sea, no es de ahorita. Yo creo que todavía no nacía el señor Pablo Lemos, cuando yo ya veía elecciones. Y yo nunca, jamás había visto que un candidato saliera él solito, en cuanto habían cerrado las casillas, a proclamar el triunfo, y cuando todavía ni siquiera se terminaban de computar las casillas, los votos, y proclamara su triunfo y diera la cifra exacta ante el silencio absoluto de la autoridad electoral. Nunca jamás la autoridad electoral salió ni a llamarle la atención, ni reconvenirlo al orden ni la mesura, ni a dar otra cifra. Nunca, jamás. Fue hasta las 11:59 del sábado, de esa semana, que el Instituto Electoral sacó una tabla ahí en PDF
¿sí? Y con todavía unos asteriscos que decía que había unos distritos que no estaban debidamente computados todavía. A las 11:59 del sábado de esa semana, a las 11:30, perdón, de la elección. Una semana después y ni aún así terminaba. O sea, un desastre absoluto, sí, absoluto. Y al final de cuentas la autoridad electoral termina siendo prácticamente suyo el resultado que dijo el candidato, no al revés, no el candidato hizo suyo el resultado que da el Instituto Electoral, no. El Instituto Electoral al final de cuentas confirma el resultado que día con día va dando el candidato, ¿sí? Nadie, bueno, no estoy echando mentiras, nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Nunca le dijo nada y nadie, jamás, ninguna autoridad electoral salió a decir, no señor, espérese, no solamente es, no, espérese, es que el resultado es este. Nunca. Él era el que iba dando el resultado. Eso yo nunca lo había visto, la verdad te lo juro. Ni López Portillo se dio ese lujo, ¿sí? Que fue candidato único. Ni Carlos Salinas con el enorme fraude que hubo, y Jaime se lo cortará muy bien porque lo vivió muy de cerca, al igual que yo, porque yo hasta candidato fui gracias aquí a las motivaciones que me hizo Jaime Tamayo. Entonces yo viví muy de cerca eso, ¿sí? Y ni siquiera Carlos Salinas hizo eso. Quien salió a proclamar su triunfo, entre comillas, fue el presidente del partido, Jorge de la Vega Domínguez, a las 11:30. Y como a las 12:15, 12:20, sale Salinas a dar un discurso del famoso fin del partido prácticamente único, si se acuerdan, ¿no? Sí. Pero Salinas tampoco nunca dio el resultado, nada más dijo que ganó, pero no con cuánto. Eso fue después. Entonces, esto, la verdad, a mí me parece, es un evento paradigmático en la historia del sistema político mexicano. Fíjate, lo vuelvo a repetir, nunca nadie, un candidato, ¿sí?, ni a presidente de la República ni a gobernador de un estado, había salido después, poquito después de las 6 de la tarde, a decir que había ganado un triunfo contundente, dijo, con 20 puntos de diferencia. Nunca jamás yo había visto eso, ¿eh? No, es que la verdad eso 20 no puntos tiene, que luego se fueron reduciendo. Sí, le fue bajando, al otro día fueron 15, luego al otro día fueron 10, luego al otro día fueron 9, y al otro día fueron 7, y al otro día fueron 6, ¿sí?, el sábado. Y ya el domingo, el Instituto Electoral da a conocer 4 puntos y cacho, casi la cifra final. De hecho es 41.89, 38.09, o sea, 3 puntos. Quien fijó la cifra de la diferencia del resultado electoral fue el candidato, no la autoridad electoral. Muy bien. Qué lamentable. Haya sido o no haya sido cierto, como decía Calderón, haya sido como haya sido, sí. El problema fue ese. Entonces, ¿a quién le vamos a achacar aquí el problema? ¿Al protagonismo y la responsabilidad del candidato o a la irresponsabilidad absoluta o complicidad del organismo electoral? Ineficiencia del organismo electoral. Terrible. Si hay dos coincidencias, el doctor también considera que el IEPC tiene mucho que aclarar al respecto. Usted también coincide, doctor. Nos quedan 2 minutos antes del corte, sí, pero regresamos con usted. Claro, también coincide. Definitivamente, en el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, es un fracaso total. Esto se dejó ver desde el PREP, sí, con una inexplicable incapacidad para llenar y para presentar los datos mismos. Por supuesto, esta danza de votos de un lado para otro que se puso en evidencia, y otra serie de circunstancias que, bueno, no voy a abundar por los 2 minutos, pero que sí efectivamente nos muestran un instituto que fue un fracaso, por decirlo menos, y además con el desprestigio de que la presidencia misma no le abonó a la credibilidad del propio organismo, la presidencia del instituto, por una serie de factores pues, que podemos abundar más adelante. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo. Volvemos. Muchas gracias. Continuamos en Catalejo. Doctor Jaime Tamayo, estamos con usted. Pero estas ineficiencias, y los pregunto de una vez a los tres, esta ineficiencia o incapacidad del Instituto Electoral pondría
en duda el resultado de la elección, doctor? Yo pienso que por las diferencias, no, por lo menos en el caso de Jalisco. Me parece que, por ejemplo, esa danza de boletas que se habla, de supuestas boletas perdidas, que muchas de ellas, eso es verdad también, pueden estar en otros paquetes y muchos de ellos a nivel federal, porque además el INE por lo regular no la regresa, ¿sí? En fin, hay una serie de elementos, pero considerando que todas esas boletas perdidas correspondieran a la candidata de Morena, no da lo suficiente como para que se hubiera invertido en la votación, de tal manera que me parece difícil que en el caso concreto de la gubernatura hubiera alguna modificación del resultado. En el caso de Guadalajara es más cercano la diferencia entre un candidato y otra, de tal manera que ahí quizá lo que en algún momento se pudiera pensar es que se anularan, que también lo veo un poco complicado, pero pudiera darse la anulación porque hay otros elementos, por ejemplo eso de la policía amedrentando, deteniendo a las gentes del partido de Morena o de la coalición, incluso a un candidato electo que prácticamente no le permitieron llegar a tiempo para recoger su constancia de mayoría, lo cual son verdaderos absurdos con argumentos falsos, ¿no? Evidentemente falsos, construidos en el último momento para tratar de impedirle cuando era evidente que su carro pues, no estaba robado ni reportado de robado, que era el argumento que se estuvo manejando, pero lo hicieron con varios más. Es decir, hay una serie de acciones que si el tribunal decidiera tomarlos en cuenta, tal vez pudiera anular la elección en Guadalajara, que también, no es algo que lo veo a la vuelta de la esquina. Pero en el caso del Estado me parece que a pesar de todo esto, lo que procedería pues es un cambio de autoridades, ¿no? El aparato de organización electoral muy deficiente, por decirlo menos, llevando boletas en bolsas negras y están filmados, pues. Es decir, nadie puede decir que no es cierto. Y la autoridad electoral saliendo a decir como que no pasó nada, incumpliendo con todos los protocolos en el traslado de boletas y dicen rompiendo la cadena de custodia, ¿no? Sí, entonces evidentemente que ahí hay elementos para pensar que esa estructura de organización electoral en el estado de Jalisco pues debe sufrir una transformación importante, a reserva de que los institutos electorales, o las OPLES como se les domina en la ley, los institutos electorales de los estados, pues cada vez tienen menos funciones. Eso es lo más grave, porque sus funciones ya son mínimas y así ya van a desaparecer, ¿no? Por eso digo, ese era el objetivo incluso de aquella idea de reforma. Entonces me parece que cada vez es más claro que no solo no son funcionales, sino son infuncionales, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que en este caso se demostró una gran incapacidad y además con la falta de credibilidad que ya traía los vínculos que se pretende pudiera tener la presidenta con Movimiento Ciudadano, por una serie de cuestiones que en lo que se vivió el proceso pareciera que efectivamente existen, y la manera en que llegó a la presidencia precisamente como una imposición directamente del tan desprestigiado Lorenzo Córdoba, ¿no? Y Ciro Murayama, cuando ella era el quinto lugar en el examen, por ejemplo, claro. ¿No? No tenía ninguna vinculación con la vida electoral en Jalisco ni nada, era directamente gente de este personaje tan nefasto de la historia electoral de México, que es Lencho Córdoba, ¿no? Bien, gracias, doctor. Bueno, les pregunto si se pondría en riesgo el resultado de la elección porque pues Morena finalmente ya impugnó este proceso electoral, lo hizo por argumentos y pruebas que evidencian una gran cantidad de irregularidades e inconsistencias graves ocurridas durante el proceso electoral. Eso fue el motivo por el que Claudia Delgadillo presentó este juicio de inconformidad ante el IEPC y lo ratificó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Doctor Armando Zacarías, y además porque hay 131 juicios de inconformidad, todos presentados por Morena, ¿no? Yo creo que aquí efectivamente la institución electoral debe proveer una explicación porque básicamente los argumentos que señalaron fueron asuntos técnicos. Sin embargo, esos elementos técnicos, aun y cuando así fuera, generaron
como ya se señaló aquí, momentos de mucha incertidumbre porque la autoridad electoral no salió. O sea, no es que no haya salido, o se tardó, no salió. Y de hecho, lo que hizo la autoridad electoral en la jornada, como a las 11 y algo de la noche, dijeron, interrumpimos en este momento el proceso y lo restablecemos mañana. O sea, todo el proceso se interrumpió y pudiera ser que sea un tema técnico. Sin embargo, yo ahí coincido ampliamente con lo que dice el doctor Jaime Tamayo en el sentido de que las autoridades se vieron desbordadas por el proceso. Entonces, si son estos problemas técnicos, pues creo que valdría mucho la pena modificar toda la estructura de la representación de los organismos electorales, pero de allí a que yo considere que se vaya a restablecer todo el proceso electoral, no creo. Puede ser que haya alguna modificación en algunas tendencias y demás en los procesos electorales, pero no creo que haya, digamos, evidencias suficientes como para modificar la estructura de elección que tenemos en este momento. Lo cierto es que varios errores en el organismo electoral son errores bastante complejos y bastante críticos y bastante graves en la medida de que lo que está en juego es la credibilidad de un proceso llevado a cabo por un organismo ciudadano. Entonces, sí sería muy interesante ver que haya una modificación en la estructura del proceso del Instituto Electoral, pero no creo que vaya a haber un cambio. Gracias, doctor. Javier Hurtado. Bueno, mira, habrá que ver cómo resuelve, ¿no? Sobre todo el Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral de Jalisco, la verdad, digo, no quiero yo establecer un juicio que pueda parecer peyorativo ni cosa por el estilo. Es la realidad. No se puede esperar nada, la verdad. O sea, el Tribunal Electoral está al servicio del gobierno, ¿sí? Y por supuesto que va a fallar a favor de su partido, o sea, es evidente. Vamos a ver qué pasa en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego después, si llega hasta allá, la sala superior. Yo creo que sí va a llegar hasta allá, ¿no? Yo en la sala superior sí confío, me parece que es gente profesional, objetiva, capaz, o sea, merece mis respetos. Pero este tribunal de aquí, por favor, es una caricatura. Y concuerda con lo que dice Jaime Tamayo, o sea, no nomás el organismo administrativo electoral debe de desaparecer, también los organismos jurisdiccionales electorales que nada más actúan como primera instancia y no sirven para nada. Y abro paréntesis, ¿cuál es el principal problema del diseño electoral de esos organismos electorales? Pues que se pensó que si, por ejemplo, a los tribunales electorales los decidía el Senado, los tribunales electorales locales, y a los organismos públicos electorales y EPCs o llamados soples, los designaba el Consejo General del INE, ya iban a ser símbolo de la transparencia, de la objetividad y de la imparcialidad y del apego a la legalidad. No, es que se les olvidó algo muy importante, el principio básico, elemental, que existe donde quiera. Pues hasta donde, si tú vas a una tortería, opera el principio, el que paga, manda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿quién paga esos organismos? Los gobernadores de los estados. Entonces, ¿quién los manda? Por los gobernadores de los estados, así de sencillo, no nomás a a todos, ¿sí? A todos los manda, quien paga manda, punto, ¿sí? Se acabó. Bueno, entonces de estos organismos se puede esperar lo peor, sí, discúlpame, ¿no? Entonces hay que esperar lo que decían los tribunales federales. Hay que ver qué es lo que decidan los tribunales federales. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo. Gracias, continuamos en Catalejo. Y bueno, parece ser que en este proceso electoral y los resultados que hasta el momento están dados a conocer, las alianzas fueron clave en la conquista de
de los triunfos en los distritos, pero también en los municipios. De hecho, con base a estos resultados, ¿qué opinan de la conformación? Porque Pablo Lemos, de la conformación del Congreso, Pablo Lemos tendrá un Congreso prácticamente opositor totalmente. Y bueno, además de que en los municipios, pues la coalición o la alianza del PRI, PAN y PRD, pues ganó más municipios que todos los demás. Doctor, iniciamos con usted, Jaime Tamayo. Bueno, mira, yo creo que es una cosa interesante. Más allá de las alianzas, también está el asunto del voto diferenciado en función del candidato. Si se fijan, en la elección federal se asumió que se votaba por la presidenta de la coalición Hacemos Historia, se votaba por los senadores y por los diputados, es decir, todo el paquete, el famoso Plan C, básicamente. Entonces, en Jalisco es donde en Jalisco ganan ellos. Pero ya a nivel del Estado, el Estado lo gana el candidato de Movimiento Ciudadano, un candidato que, quiera o no, tenía cierta popularidad. Incluso alguna vez se llegó a hablar de que podía ser el candidato de Morena. Incluso cuando se vino a Guadalajara originalmente había habido un diálogo con Morena y eso se trascendió. En un momento se habló de eso. Así es decir, no es ningún secreto. Entonces, y que tiene cierta distancia en un momento dado también de este gobierno autoritario de Alfaro, ¿no? De manera que la gente diferenció el voto votando por él, independientemente de la situación de irregularidades presentadas, porque la diferencia, como dije, es mayor que lo que pudiera traducirse con los famosos votos perdidos, etc. En el caso de los municipios, va a variar también un poco en función de eso. Sí. En el caso de Guadalajara, incluso yo tendría mis dudas de que hubiera ganado Movimiento Ciudadano, pero vemos cómo en Tlaquepaque pues gana Morena. O la coalición y habiendo sido gobernado por Movimiento Ciudadano, y se ratifica Morena en Tonalá. Vemos pues cómo esto va mucho en función de los candidatos. Y a nivel de los diputados es interesante cómo vuelve a hacerse el voto, ya no por los diputados como personas, porque nadie vota por el mono en este caso, sino votaron para que Morena tuviera mayoría, es decir, la coalición de Morena tuviera mayoría en el Congreso, lo cual era lo que la derecha pedía que se hiciera cuando ya veían la derrota con Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Que dijeron, bueno, cuando menos que el Congreso sea de oposición. Bueno, así fue, pero en Jalisco al revés, ¿no? Sí. Es decir, la oposición, que es Morena, va a tener mayoría en el Congreso, así lo decidió la gente. Votaron por algunas personalidades que consideraron más representativas que los candidatos de los partidos, y se ve muy claro, como digo, en el voto por Morena Federal en los 3 niveles, no así en el caso del gobernador, no así en varios municipios, pero sí, esto otra vez a nivel de Congreso. Creo que eso habla de un elector inteligente, un elector que piensa, que decide. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo de la manera en que votó, pero es un voto diferenciado y no de 3 o 4 personas. Es decir, y no se diferenciaron Jalisco y lo federal. No, es Jalisco una parte, lo federal claramente con el Plan C, ya lo tratamos en la ocasión anterior, pero a nivel del Estado no se repite lo federal, a nivel de gobernador sí se repite en algunos municipios, donde ya más bien, por eso digo, va más el mono que el logo, el candidato que la coalición o que el partido. Si vemos muy probablemente en el caso de los que ganaron en las coaliciones, son gente que tiene arraigo. Vamos a revisarlo y encontraríamos que es gente que tiene más arraigo. Y, por otro lado, deciden que el Congreso se lo dan a la oposición, en este caso a Morena. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, es una votación inteligente. Es curioso porque, con base a los resultados actuales, el PAN, PRI y MC, si se juntaran ellos, tendrían 19 diputados. Y si se juntaran Partido Verde, PT, Morena, Gamos y Futuro, también son 19. O sea, 19. Es interesante la conformación del Congreso, doctor Armando Zacarías. Yo creo, efectivamente, siguiendo lo que dijo el doctor Jaime Tamayo, que se da un momento muy importante en Jalisco porque el elector jalisciense tomó decisiones muy interesantes, muy importantes, y a diferencia de lo que se decía previamente, si había o no una
conciencia de lo que iba a ser. Creo que dejaron colocadas los intereses sobre la dimensión de las marcas políticas que van a tener una presencia en el Estado. Efectivamente, en un seguimiento que hicimos en el Departamento de Estudios Políticos respecto a qué personajes de 2018 a 2024 aparecían de manera consistente y descritos en la prensa local jalisciense, 5 periódicos, portadas y columnas editoriales. A lo largo de los 6 años hubo 2 personajes que eran los que estaban registrados de manera consistente: el gobernador y Pablo Lemus. Pablo Lemus desde la presidencia de Zapopan, luego la de Guadalajara y luego como candidato a la gubernatura. Si uno trata de recordar el nombre de cualquier otro secretario de gobierno en Jalisco, va a ser muy difícil. Nadie sabemos cómo se llamaba, prácticamente ningún secretario. Los únicos 2 personajes vistos eran estos 2, tanto en editoriales como en primeras planas. En ese escenario de tener a esas 2 figuras, Alfaro no estaba compitiendo. Y Alfaro entra progresivamente a lo largo del tiempo en una serie de conflictos con el propio partido, con Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado. Entonces, hay mucha inestabilidad. Dentro de toda la proyección, muchas de las menciones que se hicieron sobre Alfaro no era por motivos, elocuentes, interesantes, eran los conflictos que permanentemente tuvo con diferentes instancias, con el presidente de la República, con el presidente del partido, etcétera. Entonces, yo creo que el elector jalisciense no es un elector que no esté viendo lo que está sucediendo. Entonces, si bien ubicaban a Pablo Lemus, bueno, pues decidieron que el voto iba para Pablo Lemus, pero todo lo demás, la conformación posterior, tiene características muy distintas. Efectivamente, hay un repunte muy importante de Morena, ganando en Jalisco posiciones que no había tenido en el 2018. Efectivamente, la conformación del Congreso, pues no tiene a Morena no tiene a Movimiento Ciudadano como una línea importante. Entonces aquí se va a dar por primera vez un gobernador que va a tener que hacer una negociación con una oposición, con una mayoría que es oposición, que es Morena, y va a tener que negociar como oposición a nivel federal con Morena. Entonces va a ser una situación muy interesante, y lo que yo destacaría es que hay un elector que diferencia mucho todo el escenario y que genera esta variedad de decisiones que conforma una estructura multipartido muy interesante para Jalisco. O sea, un voto bien pensado, bien inteligente, podríamos decir. Pues es un voto inteligente, eso sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Doctor Javier Hurtado, ¿qué opina de este tema, la conformación del Congreso? Si quieres, déjame irme un poquito antes, ¿no? Mira, hablaste tú de cuántos juicios de inconformidad. 131. 130, son muchísimos. Sí. O sea, tiene la verdad una gran tarea los tribunales para resolver, y no es cualquier cosa, 131 juicios de inconformidad, la verdad que está difícil. Bueno, déjame señalarte algo. La Constitución en su artículo 41 establece cuáles son los principios a los que debe de regirse la función electoral. Entre otros señala el de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y publicidad, máxima publicidad. Bien. Asimismo, ese artículo establece que para garantizar, estoy leyendo, los principios de constitucionalidad y legalidad,
En los procesos electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución y la ley. Y dice, en materia electoral, la interposición de los medios, bueno, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Menciona 3 casos que luego se amplían en la ley de medios de impugnación en materia electoral. Y dice lo siguiente, que me parece muy importante tenerlo presente. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. ¿De cuánto fue la diferencia En este aquí? caso, hasta ahorita estaban 3. No, 4.96 quedó. 4.96. 4.96. O sea, con todo y lo que hicieron, no alcanzaron a llegarle al 5%. Entonces caen en este supuesto. Ahora bien, voy a esto. El sistema de nulidades en materia electoral, por ejemplo, si mal no recuerdo, si no Jaime me corregirá, se estrenó en el año 2000 con la elección de Tabasco que anularon cuando le anularon la elección al gordo Manuel Andrade. ¿Te acuerdas, no? Así es. Después vino otras anulaciones, sobre todo en el estado de Colima, 2 anulaciones. Llegamos entonces nosotros ya finalmente a la elección de 2014. Ya desde 2008 se empezó a hablar de que no existía la causal abstracta de nulidad. ¿Cuál es la causal abstracta de nulidad? La causal abstracta de nulidad, que fue lo que hicieron desde el 2000 hasta casi el 2014, es que decían, por ejemplo, en el caso de Tabasco, se violó el principio de igualdad porque la radiodifusora, por vía del gobierno del estado, le dio más tiempo a Manuel Andrade y no al otro candidato, ya, con eso. Entonces, esa era la causal abstracta de nulidad. Ahora lo que se está pidiendo es que esos principios sean violados, se acredite la violación, pero de manera circunstanciada, es decir, atendiendo tiempo, modo y lugar, ¿sí? En tal lugar, a tales horas, fulano de tal lo hizo, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos un problema fundamental que es el del PREP. El PREP, y está acreditado, ¿sí? Bueno, todavía hasta ahorita no pasa del 63.56, se quedó congelado, como se dice en los Zoom, ¿sí? Oye, te estás congelando. El PREP se quedó congelado. Entonces, ese PREP congelado traiciona el principio de máxima publicidad, ¿sí? Porque no se publicaron nunca los resultados, los avances de los resultados electorales. Nunca supimos los ciudadanos quién había ganado hasta el domingo. Y mientras quien decía que había ganado era el candidato y nadie lo contradecía, absolutamente nadie. Se violó el principio de legalidad porque la autoridad no cumplió con su obligación. Se violó el principio de certeza. ¿Cuál certeza tuvimos? Nunca. Es más, todavía es hora que nadie sabe. Bueno, tú no sabías con cuánto había ganado. Con base a los datos no, que traje, pues nadie sabe, es que nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe con cuánto ganó ese señor. Pregúntale a cualquiera que va pasando por la calle, nadie sabe, nadie te va a saber. Entonces se viola el principio de certeza, de legalidad, de objetividad, de publicidad y de la imparcialidad del organismo electoral. O sea, y está dentro del caso del 5%, sí. Ojo, está dentro del caso del 5%. Entonces ya lo que está haciendo el Tribunal Electoral es que, por ejemplo, la causal abstracta de nulidad sigue existiendo, nomás que es circunstanciada. Agarra uno de estos principios y puede decir, se violó el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque nunca se publicó el PREP completo. O puede decir, se violó el principio de certeza, nunca se supo quién ganó. ¿Sí me explico? Sí. Y lo puede anular. O sea, si el Tribunal Electoral quiere anular la elección, la anula. Hay elementos suficientes para declarar la nulidad de la elección para gobernador de Jalisco. Y no solamente esa, quizás hasta las demás. Las de zona metropolitana. Yo creo que sí, mira, en el caso de la zona metropolitana fue un cochinero, definitivamente, sobre todo en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Una persona que yo conozco fue, bueno, 2 personas, me platicaron, sí, que no quiero decir sus nombres, que estuvieron en los cómputos de la comisión municipal, sí. Llegaban actas vacías con un paquete y las boletas.
Luego llegaban, en otro caso, paquetes vacíos, completamente la caja vacía, decía arriba de qué sección era, pero vacíos, no traían ni acta ni boletas, ¿sí? O sea, muy grave, la verdad, sinceramente. Hubo cosas muy graves. Eso agrégale lo de las bolsas negras de basura. Sí. No, por favor, es que eso nos remite a 1988. ¿Te acuerdas del 88, Jaime, con el diputado Costales, Félix Salgado Macedonio, ¿no? Sí, que llegó, entonces la Cámara de Diputados era colegio electoral. El diputado Félix Salgado Macedonio se encontró en un río un costal y en un basurero otro costal con boletas todas cruzadas a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Llegó a la Cámara de Diputados constituida en colegio electoral y agarró y las sacudió así, las espolvoreó y volaron por toda la Cámara, yo me acuerdo. Las boletas electorales. Y entonces le dijeron, se le quedó el nombre de diputado Costales. Pues aquí el de las bolsas negras pues lo hubiera agarrado y hubiera llegado al cómputo de la sesión y le hubiera hecho así para que volaran las boletas. Es que las boletas no están, ¿no? Y no se han el problema es que desaparecieron, que es lo que es más grave. Nadie sabe dónde están. Y ahora falta que nos salga aquí un jefe Diego y proponga que se quemen. Nada más, eso falta. En el caso de las irregularidades en zona metropolitana, pues en Tlaquepaque fue a la inversa, seguramente, porque aquí quien impugnó fue Movimiento Ciudadano, ante el triunfo de Morena, ¿no? Doctor, ¿coincide? ¿Hay elementos para nulidad? Usted ya había dicho que no. Yo pienso que no se va a anular. Pienso que es que si uno ve lo que se ha argumentado, efectivamente no está circunstanciada la denuncia. Es que no conocemos en qué consisten las impugnaciones. Yo no las conozco. De hecho, la impugnación de Morena no se ha dado a conocer a detalle. Lo que se conoce son generalidades. Sí. No, nomás se sabe que se impugnó, pero yo no sé en qué términos. Sí, pero en el discurso incluso que manejan, etcétera, lo que se conoce son son generalidades. Entonces, si vamos a eso, no va a proceder, porque efectivamente ya depende de un buen abogado electoral, y como haya planteado la impugnación, anula la elección. No sé cómo le hicieron. Quien encabezó la presentación de la impugnación fue Eduardo Almaguer. No, pero ese no sabe de cuestiones electorales. Sabe de talibanes, ¿no? Sí. Doctor Armando Zacarías. Yo veo que son dos cosas. Una, este recordatorio que nos hace el doctor Javier Hurtado, magistral, respecto del derecho electoral y los elementos que podrían enunciarse como violatorios de un proceso con certeza, con equidad, con legalidad y sobre todo publicidad. Máxima publicidad, ¿no? Ese es un escenario jurídico. Lo que estaba señalando el doctor Jaime Tamayo es, bueno, independientemente de eso, si no se va dando estos elementos, los factores de lo que tenemos en este momento del proceso electoral no cambia el sentido, ¿no? Aquí lo que entraría en juego es qué es lo que va a suceder con todo este procesamiento legal que se haga de la elección del 2 de junio. Y cuánta consistencia, efectivamente, como lo señaló Javier, cuánta consistencia va a haber en los tribunales, en sus diferentes instancias. Y puede recurrirse no solamente a la instancia local, sino a la federal. Entonces, de hecho, lo más probable que resuelvan a nivel federal, ¿no? Sí, porque aquí, bueno, quién sabe qué vaya a pasar, pero se va a recurrir a la federal y entonces, bueno, se va a ver qué es lo que sucede. Pero son dos asuntos distintos. Uno, el del procesamiento jurídico, que va en contra de la estructura que genera la incertidumbre y que es el órgano electoral. Pero la otra es, si eso no progresa, las tendencias hasta este momento pues se van a mantener y pues lo que tiene que hacer, yo creo que los partidos de oposición es reflexionar muy profundamente en analizar no qué le salió mal, sino todo le salió mal. Entonces necesitamos hacer un análisis profundo respecto a dónde está situada la representatividad que tienen esos partidos, ¿no? La ciudadanía fue muy clara al respecto, o sea, no creen en esos partidos. Bien. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo.
Gracias por estar con nosotros en Catalejo. Estamos ya en la parte final y bueno, con base a lo que comentó el doctor Tamayo, el doctor Armando Zacarías, del voto diferenciado y el voto inteligente, pues ganó Pablo Lemos en Jalisco, pero a nivel de elección presidencial ganó Sheinbaum en Jalisco, ¿no? Y además estableció con un récord de 1.720.921 votos, lo que representó el 58.28%. Y el nivel de participación del electorado jalisciense fue de 58%. Dicen que bajó con relación a otros procesos electorales. Doctor, sus conclusiones sobre este tema rápidamente. No, bueno, pues sí, bajó efectivamente la participación electoral de Jalisco. Jalisco hace varios años, hace más de 10 años, 15 años, era de los más altos en participación electoral, junto con Yucatán, ahí siempre andaban parejeando. No, ahorita Jalisco, ya estuve revisando, lo anda como en el lugar número 8 o 10 en porcentaje de participación electoral, ha bajado mucho. Bueno, como quiera que sea, ocurrieron estas elecciones. Yo creo que el electorado las va a seguir pensando y recordando como las elecciones pues más sucias y polémicas de las que haya habido. Ni siquiera las del 88 en Jalisco fueron tan sucias como estas, definitivamente. Porque en el 88 supieron hacer bien el fraude. ¿Sí? Claro, es que tenían los organismos electorales. Claro. Yo me acuerdo, Jaime, ¿te acuerdas que yo era candidato en el Distrito 15? En el Distrito 15, el presidente de la autoridad, del organismo electoral, era un fulano de la CTM, porque ese distrito era propiedad de la CTM. ¿Hicieron fraude a usted? Claro, ¿sabes cómo me lo hicieron? Anulándome votos, me anularon como 20,000 votos. Sí, y no obstante eso, yo fui el de la opción del Frente Democrático Nacional, el que sacó la más alta votación en Jalisco. Si no me hubieran anulado esos votos, pues no se podía hacer nada, hubiera ganado, pero fácil. Sí. Y hablando de elecciones y los resultados, bueno, hay una comparativa de los que más crecieron este proceso electoral. El Partido Verde creció más 110% en Jalisco su nivel de votación, el PT 96%, Morena 62%, el PAN 40%, y MC 31, y los que decrecieron, 40% bueno, pues, el PAN, 40%. A costa del PRI. 40% el PAN. Sí. Sí, MC 31%, y los que menos, pues fue Hagamos con 28, Futuro con 20 y el PRI con 14. No, pobre PRI. Decreció su nivel de votación. Sí. Doctor. Bueno, aquí también hay una cosa interesante en esto de la decisión pensada del voto. Ajá. Incluso en la oposición se dio eso. Si nosotros vemos, más allá de la polémica de cómo fue la elección, gana a nivel federal, obviamente gana Morena, no hay problema, gana los diputados locales, gana en la gobernatura Movimiento Ciudadano, pero en los senadores no solo gana Morena, sino los senadores de la oposición no son los de Movimiento Ciudadano. Aquí está claro que o querían a Ramírez Acuña o no querían a Esquer, ¿sí? Porque es el voto que hubiera sido natural de Movimiento Ciudadano, ¿no? Una figura muy cercana por cierto, muy cercana a Alfaro y muy contrapuesta a Lemos. Entonces, es decir, este panorama, pues, incluso en la oposición, pues se traduce en un voto que no es necesariamente lineal. Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo resalto esto del voto inteligente en Jalisco. Efectivamente, un voto muy diferenciado. Si el asunto también es hasta dónde, si vemos toda esta operación y manipulación sucia y que por lo menos genera una gran falta de transparencia y de falta de credibilidad en la sociedad, pues hasta dónde esto va a repercutir realmente en una medida, no solo para Jalisco, pero especialmente para Jalisco, en materia del órgano electoral, ¿no? Y por supuesto de los tribunales electorales, porque si se llega a la decisión, que tendría que ser una reforma constitucional, de desaparecer los soples, pues no tendrían ningún sentido tampoco los tribunales electorales locales. Claro. Es un apéndice. Va junto con pegado. Exactamente. Inservibles y carísimos. Así es, y el viejo argumento de que la soberanía pues no es cierto en ese sentido, ¿no? Pues como si la organización, no sé, del SAT tuviera que dividirse o qué sé yo, es decir, hay instituciones de carácter nacional y eso no afecta y
lo que hay que ver es que los candidatos, etcétera, pues cumplan con los requisitos que establecen en el Estado para ser candidato a gobernador o para candidato a diputado, etcétera, a senador. Es decir, me parece que la clave está ahora en que esto no se deje pasar. Coincido con Javier, no sé hasta dónde se pudieran comparar con el 88 porque eran condiciones muy diferentes, entonces eran elecciones de Estado en el sentido estricto de la palabra, porque el aparato electoral era un aparato del Estado, no había órganos jurisdiccionales propiamente, había unos tribunales ahí medios mal hechos y sin mucha capacidad, pero hoy lo que vemos es que estos órganos supuestamente autónomos pues son apéndices de los gobernadores, por lo menos aquí sí lo vimos así, ¿no? Bien, gracias. Y bueno, como resultado de este proceso electoral, que bueno, todavía está en marcha por el proceso de impugnaciones, pero habrá 49 alcaldesas en Jalisco, el doble de lo que había en 2021. Doctor Armando Zacarías. Y en eso tiene que ver la conformación constitucional de los equilibrios de género. Yo no sé si no estuviera esa determinación, si tendríamos ese número de representantes mujeres políticas. Yo creo que aquí lo que sucedió en Jalisco debería ameritar una reflexión profunda de todos los partidos políticos. Durante mucho tiempo, el binomio PRI-PAN era quien llevaba esencialmente toda la parte importante del trabajo de proselitismo, del trabajo de gobierno, etcétera. En esta elección aparecieron diferentes partidos, partidos locales como Hagamos, como Futuro. Viene la instauración y fortalecimiento del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del Movimiento de Regeneración Nacional y del PRI y el PAN. Hay una gran cantidad de partidos que no han logrado establecer una oferta que sea clara para la ciudadanía, que pueda comprender y que pueda optar por los esquemas que ofrecen los partidos. Porque llegamos a un escenario como el que acaba de señalar el doctor Jaime Tamayo: o votamos por un senador o votamos contra el otro senador. O sea, no hay una reflexión respecto a lo que representan los partidos. Yo creo que si no hay esa reflexión, los partidos van a comenzar a sufrir un deterioro constante respecto a la credibilidad poca credibilidad que tiene respecto de la ciudadanía, y pues que es uno de los temas importantes. Sí, doctor. Deben modernizarse los procesos electorales, Toño. Mira, eso de que un día sean las elecciones y 3 días después los cómputos, yo me acuerdo, esos de López Portillo, por favor. Imagínate tú lo que pasa en 3 días, por favor. Eso no eso ya es una cosa del pasado, del ultrapasado, de la ultratumba, ¿sí? ¿Cómo es posible que sigamos con eso, que sigamos con la sábana que se publica afuera? En Brasil, ¿sí?, que el electorado, en la última elección votaron más de 100 millones de personas. El mismo día a las 11 de la noche se sabía quién había votado sin que nadie lo objetara. Con cómputo final. ¿Por qué? Porque tienen la urna electrónica. Y con Amazonas. Sí, y con el Amazonas de por medio. Y la India igual, un país. Así es, enorme. Y el mismo día, igualmente, el mismo día se saben las elecciones. Solamente aquí en México tienes 3 días, pues mientras allí pasan cosas muy extrañas, raras. por favor. Te digo que desde 1976, que yo me acuerde, existe ese criterio. Rápidamente, nos quedan minuto y medio. ¿Qué opinan de la pérdida de registro de Futuro y que van a impugnar en tribunales, y de Hagamos también, que van a pelear en tribunales? Pues yo creo que es sano, ¿no? O sea, pues cada quien debe tener la representatividad que le corresponde, punto, sea quien sea, ¿no? Y si esas eran las reglas del juego, pues gusten o no gusten, la ciudadanía no les dio la confianza, pues deben de desaparecer y ya, que se aguanten. Doctor. Sí, yo creo que el asunto es muy claro. No se quiso esos partidos, la gente no votó por ellos, no votaron por el PRD, también va a desaparecer a nivel nacional. Así es. Han desaparecido varios partidos en los últimos años, ¿verdad? Desde partidos históricos como el Partido Popular Socialista, el PARM, hasta partidos que aparecen en la noche y en la noche y en la mañana siguiente ya no están. El ferrocarril, ¿se acuerdan? El ferrocarril, en fin, que era el PST. En fin, creo que en ese sentido no es nada extraordinario. Estos partidos no ofrecieron realmente una alternativa propia, no lograron
digamos, entrar a la raíz de los ciudadanos jaliscienses en el caso de estos dos partidos locales, yo diría partidúsculos, y pues eso es lo que hay. Doctor Zacarías. Pues las reglas estaban perfectamente claras y han estado claras todo el tiempo respecto a lo que sucede con la ciudadanía. Entonces, si eso está claro, estar en este momento impugnando procesos electorales para llegar al mínimo, pues es bastante Yo creo que más mal. que nada aferrarse al registro se aferran al presupuesto, ¿no? Claro. Bueno, Sobre sin todo, duda, claro. sin duda. Es lo Pero que más les aquí está gusta. muy claro, o sea, Claro. no llegaron al registro. Si una de sus metas hubiera sido mantener el registro, pues otras estrategias, que es justamente lo que estaba señalando, Sí. otras estrategias de partido debieron haber puesto en la mesa. Gracias. Doctor Javier Hurtado, Pues muchas eso, gracias. eso es bueno para el contribuyente también. Ah, por No, hombre, supuesto. dejar de mantener otros más. Ay, ya, afortunadamente. Sí, gracias, doctor Javier Hurtado. Doctor Jaime Tamayo, gracias. Gracias, un gusto de haber estado Doctor aquí Armando con Zacarías, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo.